El día de hoy estaremos estudiando 1 Tesalonicenses 5, versículos 1 al 11. Y ya estamos en la recta final de nuestra serie Querida Iglesia. Ya solo falta un sermón más el próximo domingo con el favor del Señor. Así que esta serie, comparada con Génesis, esta se ha sentido muy rápido, ¿no es cierto? La semana pasada estuvimos estudiando los últimos versículos del capítulo 4, del versículo 13 al 18. Y lo que sucede en toda esta sección, desde el capítulo 4, versículo 13, hasta el capítulo 5, versículo 11, son enseñanzas escatológicas de Pablo para la iglesia en Tesalónica. Ahora, la escatología es una palabra que a algunos le da un poquito de, no sé, sentir raro, ¿no? Pero la escatología es la doctrina cristiana que estudia los tiempos futuros. Viene de la palabra griega escatón, que se refiere a las últimas cosas. Y en los versículos 13 al 18 del capítulo 4, Pablo responde la pregunta: ¿qué pasará con los creyentes que han muerto en Cristo? Miren conmigo cómo comienza el versículo 13 del capítulo 4. Pero no queremos, hermanos, que ignoren acerca de quiénes, de los que duermen. Pablo está hablando aquí de la muerte literal, pero con esta idea de que los que han muerto en Cristo están dormidos esperando que Cristo los despierte con su venida. Pablo les enseñó a los hermanos en Tesalónica que el evangelio nos da esperanza frente a la muerte. La respuesta de Pablo es clara: los muertos en Cristo resucitarán corporalmente cuando Cristo regrese. Y una frase del sermón pasado de Stephen que me quedó muy grabada es esta, ¿verdad? Jesús no vino para ayudarnos a evitar la muerte y el sufrimiento, Él vino para vencerlos. Yo me imagino a Timoteo, ¿verdad?, en la conversación con Pablo, dando este reporte, ¿verdad?, cuando llegó a Corinto desde Tesalónica y lo interrumpe y le dice: Pablo, aquí es justamente donde está la otra pregunta de nuestros hermanos en Tesalónica. Ya explicaste que los creyentes en Cristo van a resucitar cuando Cristo regrese, pero ellos también se están preguntando: ¿y cuándo va a regresar Cristo, pues? ¿Verdad? Como estamos todos aquí a la expectativa, con el anhelo, la esperanza de que los muertos, nuestros hermanos y hermanas que murieron en Cristo, resuciten. Y tú nos dices que va a ser cuando Cristo regrese. Bueno, dinos entonces cuándo va a regresar Cristo, por favor. Y Pablo responde esa pregunta en los versículos 1 al 11 del capítulo 5. Así que acompáñenme, por favor, a leer el pasaje que vamos a estudiar. Lo voy a leer en la Nueva Biblia de las Américas. Dice la palabra del Señor: ahora bien, hermanos, con respecto a los tiempos y a las épocas, no tienen necesidad de que se les escriba nada, pues ustedes mismos saben perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche. Que cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente, como dolores de parto a una mujer que está encinta, y no escaparán. Pero ustedes, hermanos, no están en tinieblas para que el día los sorprenda como ladrón, porque todos ustedes son hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino estemos alerta y seamos sobrios. Porque los que duermen de noche duermen, y los que se emborrachan de noche se emborrachan. Pero puesto que nosotros somos del día, seamos sobrios, habiéndonos puesto la coraza de la fe y del amor, y por casco la esperanza de la salvación. Porque no nos ha destinado Dios para ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros, para que ya sea que estemos despiertos o dormidos, vivamos junto con Él. Por tanto, confórtense los unos a los otros y edifíquense el uno al otro, tal como lo están haciendo. Que el Señor bendiga la lectura y la exposición de su palabra. En este pasaje nosotros aprendemos tres cosas sobre la venida del Señor Jesús. En primer lugar, el regreso de Cristo será sorpresivo. Al mismo tiempo, en segundo lugar, el regreso de Cristo no será sorpresivo. Ahora, ya veremos por qué esto no es un sinsentido.
Y en tercer lugar, aprendemos también que la doctrina, la enseñanza del regreso de Cristo informa nuestra vida aquí y ahora. Pablo no solo quiere responder a la pregunta de los tesalonicenses, ¿cuándo vendrá Cristo? Él va más allá y exhorta a los creyentes a estar preparados para la inminente venida de Cristo. Comencemos entonces con la primera enseñanza de este pasaje. El regreso de Cristo será sorpresivo. Leamos nuevamente el versículo 1. Ahora bien, hermanos, con respecto a los tiempos y a las épocas, no tienen necesidad de que se les escriba nada. Pablo abre este tema mencionando estos dos términos, estos dos conceptos, tiempos y épocas. Son palabras griegas, ¿verdad? Cronos y kairos. Cronos y kairos. Cronos viene de la palabra, mejor dicho, de ahí sale nuestra palabra cronología, que habla del orden de los tiempos. Se refiere al tiempo como secuencia. Y kairos connota un acontecimiento específico o una época en el tiempo. Pero es interesante que esta no es la primera vez que aparecen los dos términos juntos en el Nuevo Testamento. Vayamos a Hechos capítulo 1 y vamos a ver que justo antes de la ascensión de Cristo, el mismo Jesús menciona estos términos. Lucas nos narra lo siguiente, Hechos capítulo 1, versículos 6 y 7. Entonces, los que estaban reunidos, los discípulos de Jesús, le preguntaron, Señor, ¿restaurarás en este tiempo, en este cronos, o sea, en este momento, el reino a Israel? Jesús les contestó, no les corresponde a ustedes saber los tiempos, los cronos, ni las épocas, los kairos, que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Ven, están exactamente las mismas palabras en el mismo orden, hablando del mismo tema. La pregunta de los discípulos a Jesús ha sido un cuestionamiento que cada generación de creyentes ha tenido en la historia de la humanidad. ¿Cuándo regresará nuestro rey a establecer su reino en la tierra? Es más, los discípulos ya le habían hecho a Jesús esa pregunta. Mateo 24, 3 lo relata, dice, estando Jesús sentado en el monte de los olivos, se acercaron a él los discípulos en privado, o sea, fue una clase de escatología así, de las mejores, ¿verdad? Y le preguntaron con el mejor maestro, le preguntaron, dinos, ¿cuándo sucederá esto? ¿Y cuál será la señal de tu venida y de la consumación de este siglo? Entonces los discípulos querían saber cuándo iba a ocurrir el fin de los tiempos. En otras palabras, el momento en el futuro en el que Jesús regresa a este mundo, tiene lugar el juicio de Dios y el reino de Cristo es plenamente establecido, entra en vigor en la nueva creación. Así que si tú te has hecho esta pregunta, ¿cuándo es que Cristo va a regresar? No eres un bicho raro. Ahora, hay muchos hermanos y hermanas en la fe que han estudiado las Escrituras con respecto a este asunto. Porque estos que hemos leído no son los únicos pasajes que hablan acerca de los tiempos futuros. Ahora, todos estos estudios nos han dejado tres posturas principales con respecto al futuro. Ahora, no quiero que esto se convierta en una clase de escatología, hermanos, de ninguna manera, ¿verdad? Pero yo creo que es importante mencionarlos, ¿verdad? A lo mejor ustedes han escuchado estos términos, el amilenialismo, el premilenialismo y el postmilenialismo. ¿Alguien había escuchado eso? ¿Sí? ¿Más o menos? Bueno, ¿cómo le hago? Sigamos. Si se dieron cuenta, por el nombre, las tres están directamente relacionadas con el milenio. ¿Verdad? A, pre y pos. Ahora, entre paréntesis, el único pasaje en las Escrituras que menciona el milenio, un periodo de 1000 años, es Apocalipsis capítulo 20. Es el único pasaje en las Escrituras que menciona el milenio. Ahora, una conversación sobre esto nos llevaría demasiado tiempo. Me estoy metiendo aquí en un problema. Pero, en resumen, el amilenialismo. ¿Qué es el amilenialismo? Cuando ustedes vean un A previo a una palabra, ¿verdad? Es la negación, ¿verdad? Como ateísmo es la negación de la existencia de Dios, ¿verdad? Amilenialismo enseña que no habrá un milenio.
o mejor dicho, el milenio es interpretado simbólicamente. No habrá, según ellos, un reino literal de 1000 años en la tierra. Cristo está reinando espiritualmente desde el cielo junto con los santos y Cristo nada más se va a aparecer acá, a establecer su reino y ya. El premilenialismo enseña que Cristo regresará a la tierra antes de establecer un reino literal de 1000 años en la tierra, ¿verdad? Donde hay paz, justicia, rectitud. Ahora, dentro de esta postura hay diferencias también, y me las voy a mencionar. Aquí es donde entra el tema del rapto de la iglesia, de la tribulación, de la gran tribulación. Yo creo que en nuestro contexto esta ha sido la postura, digamos, más, sí, no sé, abrazada, podemos decir, ¿verdad? Ahora no vamos a entrar a detalles, sigamos. El postmilenialismo sostiene que Cristo ya estableció su reino mesiánico con la primera venida, pero este es más espiritual que físico y político. Además, asegura que el milenio no es un periodo literal, sino que es un periodo progresivo. Ahora, esta postura es muy optimista en cuanto a la labor de la iglesia. Como que la iglesia sí tiene mucha influencia en la cultura, en la sociedad, y entonces está trayendo el reino de Dios a lo largo de los años. No les voy a preguntar si les quedó claro, pero está bien. En resumen, estas son las 3 grandes posturas escatológicas de los tiempos futuros. Ahora, si le preguntas a cada uno a cada representante, a un representante de cada una de las 3 posturas, ¿tú crees que regresará Cristo? Los 3 te van a decir, por supuesto que sí. En lo que difieren es cuándo. Podemos decir entonces que ninguna de estas 3 posturas enseña una herejía. Porque enseñar una herejía sería decir que Cristo no va a regresar. Esa es una herejía. Pero estas 3 posturas enseñan que Cristo va a regresar y que va a establecer su reino aquí en la tierra. Lo que las diferencia es en cuándo lo va a hacer. Ahora, muy probablemente en nuestra iglesia habrá personas que se inclinen para una de las 3. Pero, como escribió el doctor Sproul, cualquiera que sea tu postura escatológica, debes tenerla con humildad porque tú no conoces el futuro. Debemos ser humildes y reconocer que nuestra postura de los tiempos futuros puede no ser exactamente la correcta. Así que por eso a esta doctrina se le llama una doctrina de secundaria importancia. Porque no define la salvación, ¿verdad? Diferimos en cuanto a tiempos, a la interpretación de algunos eventos que se narran en las Escrituras, ¿verdad? Y miren qué interesante lo que dice Jesús después de hablarle y de explicar a los discípulos asuntos futuros en Mateo 24. Miren qué contundente Jesús dice, pero de aquel día y hora nadie sabe. Dice, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, solo el Padre. Dice un comentarista, aquí hay un buen consejo para nosotros, dice. Cuando Jesús dice que ni siquiera Él sabe algo, probablemente sea sensato dejar de intentar averiguarlo por nosotros mismos. Porque hay muchas personas que han intentado sacar cálculos, ¿verdad? Y dice, Cristo va a venir el 1 de mayo de no sé cuándo, ¿verdad? Y ya les arruinó el Día de la Madre a las hermanas, ¿verdad? Por lo menos de ese año, pues. Ahora, regresemos a 1 Tesalonicenses, ya saliendo de este enredo, ¿verdad? Después de que Pablo presenta el tema de tiempos y épocas, el versículo 1 termina con esta frase. Ustedes no tienen necesidad de que les escriba nada. Ahora, Pablo aquí no está diciendo que la escatología no importa en la vida cristiana. Al parecer, Pablo está haciendo referencia a que él ya había enseñado esta doctrina de tiempos futuros en el breve periodo de tiempo que estuvo en Tesalónica. Así que la iglesia ya sabía lo que tenía que saber. Que Cristo va a regresar. Y el tema del regreso de Cristo es muy importante para nosotros en nuestra vida cristiana. Ahora, lo que tenemos que evitar es 2 extremos. Por un lado está el fanatismo escatológico, que tú no puedes ver un periódico o un programa de noticias porque el fin se acerca.
Pero por el otro lado también muchos de la iglesia viven en una indiferencia escatológica, como si los eventos del futuro no importan realmente, ¿verdad? Una mentalidad muy terrenal y muy temporal. Entonces el resto del pasaje nos ayuda a mantener el equilibrio, ¿verdad? Ni del fanatismo escatológico, ni de la indiferencia escatológica. Miren el versículo 2. Pero ustedes mismos saben perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche. En este versículo encontramos dos conceptos muy importantes. El primero es el concepto del día del Señor y el segundo es la imagen que lo acompaña, como un ladrón en la noche. A lo largo del Antiguo Testamento, 19 veces aparece el término día del Señor. Y habla del juicio de Dios. Está acompañado con imágenes muy descriptivas. Dice, el día de la ira, el día terrible. Dice, el día de la venganza del Señor. Y Pablo aquí hace algo brillante, porque en el capítulo 4, versículos 13 al 18, él usa otro concepto para hablar de la misma idea. Él dice la parusía o el aparecimiento del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque está enfocando dos grupos de personas. En capítulo 4, versículo 13 al 18, está enfocando la esperanza que tienen los creyentes en la venida de Cristo. En el capítulo 5, versículo 2, está enfocando el terror que tienen que tener los inconversos por la venida de Cristo. Por eso usa esta idea de el día del Señor. Aquí en el 5.2, el enfoque es el incrédulo. Por esta razón, Pablo usa la imagen del ladrón en la noche. ¿A quiénes de ustedes, hermanos, le han entrado a robar en la noche? A ver, levanten la mano. Wow. Qué horrible, ¿no? A mi cuñado le pasó. Él vive ahí cerca de Ciudad de México. Y salieron con sus padres hace un par de años. Regresaron a la casa y la encontraron desbaratada y sin un montón de cosas de valor. Esa sensación horrible que trae desastre, ¿no? Esa es la idea de Pablo aquí. El día del Señor va a traer desastre. Ahora, estos ladrones, ¿verdad? No llamaron a mi cuñado y le dijeron, oye amigo, va a estar en la casa el 20 de octubre de la noche, porque ahí voy a llegar a robarte. De ninguna manera, el ladrón no avisa. Y esta es la misma idea usada aquí por Pablo, pero Jesús, Juan y Pedro usan la misma idea a lo largo del Nuevo Testamento. Hacen referencia al mismo evento usando la misma idea, la misma ilustración, ¿verdad? Dando a entender que la venida de Cristo será sorpresiva para los que no creen y traerá destrucción, traerá pérdida. Y por eso leemos en el versículo 3, que cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente, como dolores de parto a una mujer que está encinta, y no escaparán. El Imperio Romano tenía una propaganda, ¿verdad? Así como hacen los partidos políticos de nuestros tiempos, tienen frases o lemas. Bueno, la frase, el lema del Imperio Romano eran paz y seguridad. Han encontrado inscripciones de estas dos palabras en monumentos en el Imperio Romano. También las monedas decían paz y el nombre del emperador. Paz Augusta, seguridad Augusta. ¿Por qué? Porque ese era el lema. El Imperio Romano daba paz y seguridad, pero a través de la violencia. Y Pablo se burla de esta propaganda romana. Por supuesto, la paz y la seguridad que proveía el Imperio Romano a sus ciudadanos venía a través de esclavizar a sus enemigos, de la violencia, de la ocupación militar. Y Pablo advierte aquí que Jesús regresará un día como rey y confrontará esta clase de injusticia. Y entonces nos da otra imagen muy gráfica. Dice, el día del Señor vendrá como le vienen los dolores a una mujer que está esperando el parto. Cuando nuestro hijo Felipe, nuestro hijo mayor, nació, yo estaba fuera del país.
Y habíamos hecho los cálculos para que yo estuviera aquí en Guatemala. Ahora, nuestro patojo tenía otros planes. Y entonces recuerdo muy bien todo lo que pasó ese sábado. Lo tengo todo en mi mente tan claro. Natalia me llamó desde la clínica del doctor y me dice, oye, estoy acá porque vine a revisar que todo esté bien. Y el doctor le dice, pásame el teléfono. Le dice, a ver, papayito, me dice, ¿usted quiere estar en el parto de su hijo? Y así como un poco tímido le dije, pues claro, por supuesto. Y me dice, pues donde sea que esté, véngase ya. Mi esposa agarró el teléfono y me dice, apúrate pues, me dice. Pablo dice en nuestro pasaje que el día del Señor vendrá repentinamente. Ese día es impredecible, pero inevitable. Ahora, para aquellos que quieren saber lo que sucedió, no llegué a tiempo. Tampoco llegué a tiempo para el parto de nuestra segunda hija, pero esa es otra historia. Digamos que no fue mi culpa. Qué bárbaro va. El énfasis aquí es el dolor del parto. Es inevitable. O sea, no puedes decirle a tu esposa, mira, espérate un ratito, que ahorita termino de ver el partido y nos vamos al hospital. No puedes hacer eso. Ningún incrédulo podrá huir del doloroso día del Señor, del juicio que acompañará el regreso de Cristo. Este evento será sorpresivo para los que no han abrazado la esperanza del Evangelio. Vendrá repentinamente. En síntesis, a la pregunta de los tesalonicenses sobre el tiempo del regreso de Cristo, Pablo respondió lo mismo que Jesús. Nadie sabe. Solo Dios. Por eso, a los que no esperan su regreso, eso los tomará por sorpresa. Entonces, el apóstol Pablo, de manera brillante, cambia la pregunta de los tesalonicenses. Un poco la idea es esta, ¿verdad? Como tú no sabes a la hora que va a venir Cristo, cómo te preparas para la venida inminente del Señor. Y esto es lo que comenzamos a responder a partir del versículo 4. Entremos entonces a nuestro segundo punto. El regreso de Cristo no será sorpresivo. Dice la palabra del Señor, los versículos 4 y 5. Pero ustedes, hermanos, no están en tinieblas para que el día los sorprenda como ladrón. Porque todos ustedes son hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. El día del Señor es un evento muy importante porque dividirá a la humanidad en dos. Aquellos que no están preparados para el día del Señor y son destinados para ira. Y aquellos que sí están preparados para la venida del día del Señor y están destinados para la salvación. Por esa razón, Pablo aquí comienza con otra serie de imágenes. Dice que los creyentes no estamos en tinieblas o no somos de la noche. Por el contrario, dice, somos hijos de luz, somos hijos del día. Y esta metáfora es muy común a lo largo del Nuevo Testamento. Pablo, Juan, Pedro la usan regularmente en sus escritos. Lo que quieren decir es que los creyentes andan de día, tienen la luz de Cristo, quien se proclamó a sí mismo como la luz que ilumina este mundo. Entonces, aquellos que no se han arrepentido de sus pecados, que no han puesto su fe en Cristo para salvación, permanecen en tinieblas espirituales, andan de noche, están en oscuridad. Por eso Pablo dice en 2 Corintios 4:4, si la buena noticia que predicamos está escondida detrás de un velo, solo está oculta de la gente que se pierde. Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen, son incapaces de ver ¿qué cosa? La gloriosa luz de la buena noticia. No entienden que este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Por el contrario, Primera de Juan, capítulo 1, dice que Dios es luz y los que son hijos de Dios andan en la luz. Por eso Juan dice, si tú dices que estás en la luz pero andas en tinieblas, mientes. Dice, eres un mentiroso. La verdad no está en ti.
Esta idea de que todos somos hijos de Dios. Eso es falso. Todos somos creación de Dios, eso es verdad. Pero no todos somos hijos de Dios. El regreso de Cristo separará a los que están en tinieblas, en oscuridad, que no son hijos de Dios, y a los que están en la luz, que caminan de día como hijos de la luz. Por eso Pablo dice aquí, los que estamos en la luz, no seremos sorprendidos por el regreso de Cristo. Entonces, los creyentes no nos preparamos para el regreso de Cristo intentando descifrar o adivinar la fecha exacta en la que Cristo va a venir. Esa no es la manera de prepararnos. Como diciendo, como va a venir el 24 de diciembre, entonces de aquí tengo 3 meses para portarme bien y alcanzar. Miren conmigo los versículos 6 y 7, donde encontramos la manera adecuada de prepararnos. Dice la palabra del Señor: por tanto, no durmamos como los demás, sino estemos alerta y seamos sobrios. Porque los que duermen, de noche duermen, y los que se emborrachan, de noche se emborrachan. Si se han dado cuenta, este pasaje está lleno de ilustraciones, lleno de imágenes y de metáforas. Y aquí hay 2 más, la de dormir y la de emborracharse. Entonces, Pablo habla de que los que duermen, de noche duermen, ¿verdad? De los que se emborrachan, de noche se emborrachan, haciendo conexión en esta idea de noche y oscuridad con los que no están preparados para el regreso de Cristo, ¿verdad? En contraste con luz y día. Esta idea de dormir y emborracharse nos ayuda a comprender el estado espiritual de aquellos que están en oscuridad. La ceguera a las cosas de Dios y el comportamiento inmoral son características de la oscuridad espiritual. Colosenses capítulo 1, versículo 13 dice que Dios nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Entonces hemos sido retirados de la noche de pecado e ignorancia y hemos sido puestos en la luz de Dios. Por eso no deberíamos estar en indiferencia espiritual, en complacencia espiritual. Por el contrario, somos llamados a estar alertas y sobrios, no dormidos y borrachos. Ahora, ¿qué pasa cuando la gente trabaja medio adormilada o borracha? ¿Han tenido compañeros de trabajo que llega el lunes y no saben exactamente si es que no durmieron bien o tomaron demasiado? Bueno, algunos tienen compañeros así, martes, miércoles, jueves, viernes, todos los días, ¿va? ¿Cuáles son las consecuencias de no trabajar en sobriedad? No solo es deficiente el trabajo, es mucho más peligroso que eso. Por eso hay rótulos en las carreteras, ¿verdad? Que dicen, si toma, no maneje. ¿Por qué? Porque hay un riesgo no solo para ti, sino que para todas las personas que andan en la calle. En otros lugares también, no sé si ustedes los han visto, pero hay anuncios que dicen, si tienes sueño, no manejes. Es muy peligroso el cansancio, la borrachera. Es peligroso para todos. Ahora, hermano, hermana, yo creo que hay cosas en este mundo que te pueden dar somnolencia y borrachera espiritual, aun si eres un hijo de Dios. Yo te pregunto, ¿hay cosas que controlan tu corazón? Así como el alcohol controla a un borracho. ¿Te controla tu trabajo o alcanzar un buen puesto? ¿Te controla las ganancias de tu negocio? ¿Te controlan tus relaciones personales? ¿Te controla el deseo de obtener ganancias materiales? ¿Te controla tu deseo sexual? ¿Te controla tu apetito por la comida y por la bebida? Ahora, no existe un alcoholímetro espiritual que mide el nivel de estas cosas. En la puerta un pastor, ¿verdad? A ver, pase por acá, sóplele. A ver cómo está su corazón. Pero este pasaje te invita a examinar la condición de tu espíritu. ¿Qué cosas mantienen tu alma adormecida, desinteresada?
y hasta controlada espiritualmente, para que tus pies estén amarrados a este mundo, enraizados a este mundo, como si el regreso de Cristo no fuera a pasar. Examina tu vida, porque el regreso de Cristo no tiene que ser sorpresivo para los que estamos en la luz. ¿Qué está impidiendo que vivas tu vida cristiana de manera vigilante, alerta? ¿Estás tomando seriamente la inminente venida de Cristo? ¿Estás preparado para ese día? Pablo entonces nos asegura que el regreso de Cristo será una sorpresa para los impíos, pero no tiene que ser una sorpresa para los hijos de Dios. Estamos en luz, somos del día, no de la oscuridad de la noche. Por tanto, el llamado es a estar alerta y ser sobrios. Por eso, hermanos, hermanas, entendemos que este es nuestro último punto, ¿verdad? El regreso de Cristo informa tu vida cristiana aquí y ahora. Leamos nuevamente el versículo 8. Dice la palabra del Señor: pero puesto que nosotros somos del día, seamos sobrios. ¿Cómo somos sobrios? Habiéndonos puesto la coraza de la fe y del amor, y por casco la esperanza de la salvación. Miren qué interesante lo que hace Pablo acá. Primero Pablo habla de nuestra identidad. Primero Pablo habla de quién eres en Cristo, no de lo que tienes que hacer. Primero es el ser, luego el hacer. Pablo dice, somos del día. Esa es nuestra identidad como hijos de Dios. Entonces, seamos sobrios. Primero ser, después hacer. Lo que estamos llamados a hacer depende de lo que somos, de nuestra identidad. Para Pablo el hacer es importante. Él usará esta idea del capítulo 1, ya usó esta idea en el capítulo 1. Él hace mención de la fe, la esperanza y el amor. Y estos tres elementos, dice Pablo, que sirven como armas de defensa, nos mantienen preparados para la batalla espiritual, nos mantienen vigilantes para el regreso de Cristo. Y yo creo que aquí, hermanos, Pablo conecta esta idea de paz y seguridad que ofrecía el gobierno romano, el imperio romano, con la verdadera seguridad que tenemos los hijos de Dios. Dice, estos son elementos de la armadura del cristiano. Pablo va a usar esta ilustración más ampliamente en Efesios capítulo 6. Pero aquí dice que la fe, la esperanza y el amor, no la paz y la seguridad romana, sino que estos elementos nos guardan de los ataques de Satanás y de este mundo. Porque el mundo te dirá que Jesús no va a volver. Cuando miran la noticia, ¿verdad? ¿Cómo dice que Jesús va a volver pasando todo esto? La gente te va a desanimar, pero también te dicen que la muerte es el fin. Jesús no va a volver, la muerte es el fin de todo y debes vivir para ti mismo. Eso es lo que dice el mundo, ese es el mensaje del mundo. Por eso dice Pablo, es importante que abraces la fe en el Señor Jesucristo, la esperanza que te da su venida y el amor por los creyentes y por Dios mismo, para mantenernos firmes en contra del discurso del mundo. Y el texto, este texto, esta doctrina, esta enseñanza escatológica de Pablo, termina con el Evangelio. Miren conmigo los versículos 9 y 10. Porque no nos ha destinado Dios para ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros, para que ya sea que estemos despiertos o dormidos, vivamos junto con Él. Pablo cierra esta sección escatológica con un breve resumen del Evangelio. Y contemplemos, hermanos, hermanas, la belleza del Evangelio escrita aquí, en estas pocas palabras. En primer lugar, Pablo dice que el Evangelio nos libra de la ira de Dios. Tú no estás destinado para la ira. ¿Y saben por qué, hermanos, los hijos de Dios no estamos destinados para la ira? Porque Dios ya la derramó sobre nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En la cruz, Él derramó toda su ira, que era para ti y que era para mí. Y por eso ya no estamos destinados para la ira. Tienes que vivir sin miedo. La venida de Cristo quita el miedo, quita el temor de nuestra vida.
Porque no estamos así preocupados, uy, ¿cuándo va a venir Cristo? Porque ya no estamos destinados para la ira. La ira de Dios fue puesta sobre Cristo. Y entonces, lo otro que aprendemos en este pasaje es que nuestro presente y nuestro futuro es la salvación por medio de Cristo. No la ira, sino que la salvación. No la destrucción eterna, sino la salvación eterna. Y el versículo 10 nos habla de este glorioso intercambio. El gran intercambio que sucedió en la cruz. Dice que Cristo murió para darnos vida. Por eso me encanta ahí en uno de los sermones de Hechos, ¿verdad? Que dice Pedro, ustedes crucificaron y dieron muerte al autor de la vida. Es una verdad muy profunda esta. El autor de la vida nos estaba dando vida a través de su muerte en la cruz. Y ese es el gran intercambio. Cristo murió para darte vida. Pero no solamente para que ganes el cielo o que tengas acceso al cielo, sino para, la idea aquí de Pablo es para que vivas con Cristo, para que vivas con Jesús. Entonces, hermanos, hermanas, la doctrina del regreso de Cristo no tiene que empujarte al temor, a la especulación, a la duda. Los eventos futuros para los que están en Cristo son llenos de esperanza, llenos de gracia, pura salvación. Ahora, es importante hacer una aclaración aquí. No es que si tú no te mantienes vigilante, vas a perder tu salvación. Como pensando, uy, Cristo va a venir y me encontró pecando, me quedé. No. Pablo asegura a sus lectores la seguridad de aquellos por los que Cristo murió. Tu vigilancia puede decaer, te puedes desanimar, puedes pecar, pero el sacrificio de Cristo no dejará de librarte de la ira, incluso si eres un creyente somnoliento que se ha dormido en su puesto. Tenemos la salvación asegurada, porque no depende de nosotros, depende de lo que Cristo ya hizo en la cruz. Así que el propósito de toda esta sección escatológica es alentarnos como hijos de Dios a vivir una vida cristiana expectante y responsable. Ahora, una palabra de advertencia. Si tú no has puesto tu fe en Cristo, el juicio de Dios vendrá inevitablemente sobre tu vida. El regreso de Cristo será sorpresivo para ti. Te ruego que escapes, que corras de la ira venidera de Dios, arrepintiéndote de tus pecados y poniendo tu fe en Cristo para que tu miedo sea quitado, para que te unas al pueblo de Dios, para esperar con gozo el regreso victorioso de Cristo y para estar con Él para siempre. Ahora, si eres hijo de Dios, tal vez te preguntas, ¿y qué hago con toda esta información? Mira el versículo 11, porque la doctrina de la escatología no es solo para ti, para que tú guardes esperanza. Versículo 11 dice, por tanto, confórtense los unos a los otros y edifíquense el uno al otro tal como lo están haciendo. ¿Sí se dieron cuenta que esta sección finaliza exactamente igual como finalizó el capítulo 4, versículo 18? Pablo cierra el capítulo 4 diciendo, confórtense unos a otros con estas palabras. ¿Con qué palabras, hermanos? Con la doctrina de la escatología, con el regreso de Cristo. Nuestro Dios es tan bueno, es tan bondadoso, que no te dice, te he salvado, ahí nos vemos en el cielo. ¿Te pones las pilas, por favor? No, Él nos proporciona todo lo que necesitamos para esperar su venida. Nos da al Espíritu Santo que nos santifica, nos provee de su iglesia también, donde nos animamos unos a otros. Hermano, hermana, tú tienes que estar abierto para que otros creyentes te animen con estas verdades.
Lo que pasa es que a veces parecemos tan impermeables que nadie se nos puede acercar. Tenemos que abrir nuestras vidas a que otros hablen a nuestro corazón y ser animados. Y nosotros tenemos que comprometernos a animar a otros también, mientras nosotros vivimos de esta manera, como hijos de luz. Entonces, hermanos, concluyendo, y el grupo de música puede ir pasando. Pablo, y Pablo tomó mucho de Jesús, ¿verdad? Anima a los cristianos a estar siempre a la espera, siempre preparados, para que Cristo se aparezca en las nubes mañana mismo, porque eso puede pasar mañana, puede pasar hoy. Pero también debemos estar dispuestos a esperar con paciencia que falten años o décadas o siglos para su regreso. Yo no sé si a ustedes les gustan las sorpresas. ¿Le gustan las sorpresas? ¿A quién le gusta la sorpresa? A mí me caen mal las sorpresas. No me gustan las sorpresas. Pero especialmente, yo no sé, yo creo que eso viene un poco de la familia en la que crecí, ¿verdad? Es cero sorpresa. Están un poco pasmados ahí. Pero la familia de mi esposa le encantan las sorpresas. Y especialmente viven regados por el continente, ¿verdad? Y cuando tienen oportunidad de viajar, siempre andan como camuflajeándose, ¿verdad? Y cuidándose de no decir nada que vaya a dar la impresión de que van a llegar. ¿Y cómo me cae mal eso? Y a veces me escriben, mira, vamos a llegar, pero no le digas nada a Nati. Y yo, no, conmigo no cuentes. Yo voy a soltar la sopa de volada. Y Nati me preguntó uno de estos días, oye, pero ¿por qué te cae tan mal eso? Y yo realmente ni había pensado, ¿verdad? Pero me quedé pensando en el momento y dije, es cierto, ¿por qué me cae mal eso? Si es alegre que vengan y todo. Pero yo dije, ya sé por qué me cae mal. Porque lo que me anima, lo que me gusta, lo que me emociona es saber que va a venir. Y podemos planificar y podemos soñar del tiempo que vamos a estar juntos disfrutando. Y esto es exactamente lo que Pablo le dice aquí a la iglesia en Tesalónica. Anímense, porque Cristo va a venir. Va a establecer su reino. Y hermanos, no hay nada en este mundo, ningún mal, ninguna tentación, ningún pecado, ninguna enfermedad, ninguna gravedad que detenga la venida de Cristo. Y tú y yo, como hijos de Dios, anhelamos ese día. Queremos que Cristo venga. Y lo anhelamos, hermanos, porque Cristo va a reinar. Todo lo que perdimos en el jardín del Edén, Cristo lo va a restaurar para nosotros. Y vamos a reinar con Él por siempre. No nos va a tomar por sorpresa. ¿Cómo no estar llenos de gozo en nuestra vida cristiana? Y caminar con fe, con amor y esperanza, porque Cristo va a regresar. Así que pongámonos de pie y respondamos en alabanza y en adoración al retorno de Cristo.